Dios, mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro curso de francés. Espero que hayan descansado, que hayan disfrutado el fin de semana. Como buenos cristianos, pues nuestro fin de semana es para servir a nuestro Dios. Yo lo hice y estoy muy feliz. Tuvimos la visita por primera vez de un diácono supervisor a Perpiñón. Estamos haciendo historia, bendito sea Dios, todo a Dios sea la gloria y pues primeramente dar gracias también al apóstol Jesucristo. Esperando como siempre la hora para nuestra clase de francés, esperando también que hayan estudiado porque es necesario. No solamente ceñirnos a mirar los videos y ya, aunque yo sé que hay muchos hermanos que están poniéndole todo de su parte para nuestras clases de francés. Y eso es de gran alegría para mí. Bendito sea nuestro Dios. Yo estoy muy feliz y pues esperando que ustedes también. Nosotros somos un pueblo feliz. Nous sommes un peuple heureux. Nosotros somos un pueblo feliz. Heureux. La joie es la felicidad. Nous avons la joie. Nosotros tenemos la felicidad. Bon, mon frère, mes frères et ma sœur, aujourd'hui c'est une classe, comme toutes les classes, tous les cours de français ils sont très importants. La dernière classe, au dernier cours, on a pris le livre de la Bible. Le livre de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes, ya no lo voy a escribir, lo voy a decir. Aujourd'hui, nous sommes 26 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes 26 octobre 2020. D'accord? Estamos a 26 de octubre de 2020. Vimos nuestra última clase, los libros de la Biblia. Yo dije a mis hermanos yo dije que si había algún error lo iba a corregir. Sí, lo voy a corregir, pero voy a hacer un audio que le voy a enviar al hermano Daniel, porque yo no recordaba o no tuve en cuenta, por ejemplo, hay nombres en la Biblia, los libros la mayor parte son nombres, y cuando existen los nombres en francés, las S se pronuncian. Entonces yo voy a corregir eso. Vamos a mirar pronto, pues en unos momentos, en una clase muy importante que nos va a hablar de eso. Entonces no se preocupen, son algunos 2 o 3 libros de la Biblia que no pronuncié bien, pero voy a enviar un audio a nuestro hermano para que así él haga un video y sobre los libros de la Biblia. Quiero aprovechar mucho este tiempo, esta hora y media para con el francés, para que vayamos avanzando, saludando pues, y primeramente pedirle a mis hermanos que compartan este video, lo compartan ahora que está en vivo, estamos en vivo, lo compartan. Es lo que también más les pido, y que le den un me gusta, una manito, un corazoncito, bueno, de acuerdo al concepto de cada uno. Y pues saludando a todos nuestros hermanos, a todos los que se estén conectando, los saludo con la paz de Dios, avec la paix de Dieu, la paix du Seigneur. Y bueno, con muchos ánimos para nuestra clase de francés. Pour commencer notre cours de français. Bueno, entonces sin más preámbulo,
Esta clase pues va a ser también diferente, un poco eh, dejando lo de los verbos un poco, aunque no podemos olvidar los verbos, lo que ya he enseñado. Ya tengo una clase para, si Dios quiere, el viernes próximo. Voy a enseñarles más o menos 43 verbos que son muy, muy básicos y que si nos los aprendemos así para conjugarlos en el presente, y es una combinación de verbos de los tres grupos, y ya más, sí, con esos tres verbos vamos a facilitarnos mucho, o se va a facilitar mucho para empezar a hablar un poco el francés. No quiero que se aburran con los verbos, porque pues he visto que en esta clases pasadas inicié con los verbos y bueno, inician muchos hermanos y se van yendo, no sé el motivo por qué se van yendo, pero pues el que está verdaderamente interesado en estudiar una lengua, pues claro que pone todo su empeño. Los verbos a veces conjugarlos se vuelve una clase monótona, pero pues debemos aprenderlos y poner de nuestra parte. Entonces pues voy a dejarlo en esta clase, pues no hablar de verbos, sino de otras cosas, de enseñarles otras cosas que también son básicas. Veremos un poco también de vocabulario, de nombres, de vocabulario, de cosas que necesitamos para lo cotidiano. Voy a iniciar enseñándoles unas pequeñas reglas de oro, así como les enseñé las reglas para poder pronunciar cuando hay varias vocales. Cuando hay varias vocales y que ya muchos ya se las saben y me lo han demostrado, que son primordiales para la lectura, para aprender a leer el francés. Y también, pues, sí, principalmente para aprender a leerlo y a hablarlo. Y entonces su hermano pues les tiene unas reglas muy importantes para que tomen nota, papel y lápiz, y nos vayamos pues empapando con esto de estas reglas de oro. Reglas de oro. Les règles d'or. Règles d'or. Les de oro. Oro se escribe OR. Or, or. Les règles d'or. De oro. D con apóstrofe. D con apóstrofe. Les règles d'or. Pues así quiero llamarle el título de esta pequeñita clase, el inicio, las reglas de oro. Les règles d'or. ¿Ok? Mon amour, me passe le dictionnaire, s'il te plaît. Vamos a... ¿Para qué son estas reglas de oro? Son para pronunciar bien palabras y frases. Así como les enseñé las reglas de las vocales, y cuando encontramos dos vocales, tres vocales, es igual, estas reglas forman parte de estas que ya les voy a enseñar. Quería dejar aparte lo de las reglas de las vocales, por eso lo enseñé al principio. Pero estas reglas pues son esas de las vocales, como las que voy a enseñar, son muy importantes para pronunciar bien el francés, para pronunciar bien palabras y para pronunciar bien frases en francés. Son fundamentales. Ya en unos momentos, pues entonces iniciaremos con estas reglas. Voy a saludar a hermanos, a nuestros hermanos. ¿D'accord? Est-ce que tu peux chercher le mot règle? Vamos a saludar a nuestros hermanos. A ver. Bueno, saludamos a nuestra hermana Leticia Hernández Ortiz. Dice: la paz del Señor, hermano.
Bienvenida, hermana, Dios la bendiga. Nuestro hermano Abacuc Domínguez, como siempre. Dios lo bendiga. Me escribe en francés. Bonjour, professeur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, mon frère. Très bien. Nuestro hermano Arturo Celayan. La paz del Señor, hermano. Bendiciones. Amén, hermano. Hermano, que el Señor le siga dando muchos triunfos más. Dios le pague a mi hermano Arthur Celaya por sus buenos deseos. A nuestra hermana Fans, como siempre, nuestra hermana Mabe Torres, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Mabe Torres, la P de Dieu, profesor. También felices de recibir esta clase de francés. Amén, hermana. Me alegra mucho. Nuestra hermana Gis Jaramillo, también, la P de Dieu. Mes frères. Quizás quiso decir mon frère. Amén, hermana. Amén. Dios la bendiga. Tiene Unice Gutiérrez, ella Ok. también. Nuestra hermana Florida Mena Ramírez, la P de Dieu. Amén, hermana. Dios la bendiga. Por favor, escríbame de dónde nos escriben, el país y el estado. Nuestro hermano Atlaí Salim Rodríguez. Saludos desde Tepic, Nayarit. Amén, hermano. Dios le bendiga. Allá en Tepic, Nayarit. Dios le bendiga. Nuestra hermana Eunice Gutiérrez, ya compartió. Berenice Hernández, la P de Dieu, mon frère, très bien. Muy bien escrito ese saludo. Estela Gutiérrez, saludos desde Tepic, Nayarit. También a nuestra hermana, Dios la bendiga en Tepic. Nuestra hermana Araceli Canales, la P de Dieu. Muy bien, hermana. Mon frère, saludos. Y así sucesivamente, Araceli Canales. Saludos desde Chicago. Bravo, hermana. Saludos, le regreso ese saludo desde Perpignan, Francia. De Perpignan, France. Unice Gutiérrez, Wisconsin, en los Estados Unidos. Dios bendiga a nuestra hermana Unice Gutiérrez. Y a todos nuestros hermanos en general. Francisco Castillo, saludos desde Veracruz, iglesia de Izuapán. Dios te bendiga, hermano. Amén, hermano, igualmente. Y a todos mis hermanos, Dios me los bendiga. Es un grande honor para mí poder estar enseñándoles esta clase de francés, poder recibir esos saludos de mis hermanos. Para mí es un honor que me hacen. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Vamos entonces con las reglas de oro. Vamos a iniciar con una primera regla de oro. ¿De verdad? Esta primera regla. La primera regla. En el francés, uno no pronuncia jamás, o jamás uno pronuncia la E final. Jamás se pronuncia la E final. O sea, una E sin acento. Si la E no tiene acento, esta E jamás se pronuncia. ¿D'accord? Jamás se pronuncia. Lo voy a escribir en francés, de esta frase de que en francés jamás se pronuncia, o uno jamás pronuncia una E al final. Lo voy a escribir en francés. En francés, esta regla, en francés, en francés, on ne prononce. En francés, uno no pronuncia jamás, jamais, la letra o la
esta E, cuando la encontramos así, no se pronuncia jamás. En français, on ne prononce jamais la E. ¿D'accord? Así, porque si encontramos una E con un acento, sí la pronunciamos. Esta E sí la pronunciamos. Estamos hablando de una E que no tiene acento. Una E sola sin acento. D'accord. En français, on ne prononce jamais la E final. Final. Ok. Cuando es al final, estoy siendo claro, al final, porque si encontramos la E en medio de una palabra, obvio que se pronuncia. Esta regla es cuando la encontramos en una palabra final. En français, on ne prononce jamais la E final. Final. Para que les quede claro, perdón. Final. Al menos, ¿cómo se escribe ese al menos? Final. Au moins, al menos, como les acabo de decir, que tenga un acento. Qu'elle, como es femenino, ella, qu'elle, que ella, qu'elle. Así vamos aprendiendo a pronunciar con estas frases. En français, on ne prononce jamais la E final. Au moins, qu'elle, sea, soit, au moins qu'elle soit accentuée, o sea que sea acentuada. Como un ejemplo de esta palabra accentué. Si tiene el acento, la pronunciamos. Entonces, vuelvo y repito y vuelvo y les leo. Esta regla número uno, o règle, en français, on ne prononce jamais la E finale, au moins qu'elle soit accentuée. ¿D'accord? En francés no pronunciamos una E al final, una E final, al menos que ella sea acentuada. No voy a pronunciar, no voy a escribirlo en el español. Porque aquí en el francés cuando se enseña, no, al que es árabe no le ponen abajito en árabe, al que habla español colombiano, aquí abajito no le ponen en español, al que habla inglés, aquí se lo vamos a poner en inglés para que sepan qué es. No, de ahora en adelante yo no voy a escribir en español, va a ser así, lo voy a pronunciar sí, o que voy a decir que traduce, como en este momento. La règle 1. En français, on ne prononce jamais la E finale, au moins qu'elle soit accentuée. En el francés uno no pronuncia jamás la E al final, al menos que ella sea acentuada. Entonces vamos a mirar ejemplos. Vamos a mirar cómo se escribe la palabra ejemplo. Exemple. Exemple. Vamos a mirar unos ejemplos con estas palabras. Aparte de estas, pues hay muchas, pero para que sepan que cuando no se pronuncia esa E. Por ejemplo, la palabra Francia. France. Las voy a escribir primero y luego las vamos a pronunciar. Francia, playa, por ejemplo, playa,
la banana, que algunos le dicen banana, otros le dicen plátano, le dicen un plátano, otros le dicen banano. Bueno, la banana, banana, banana. El fromage, quiero corregir esta palabra, traduce en el español la palabra queso, queso, que la corrijo, la quiero corregir porque yo cometí un error muy grande, garrafal, la escribí con Z. Yo le dije que, pues bueno, uno de no escribir el francés, perdón, el español, de no leerlo, de no escribirlo, pues lamentablemente se va olvidando. Y lo corrijo aquí, para que, ya, queso con ese. Me dio mucha vergüenza y ya cuando vi el video casi me pongo a llorar. Pero bueno, queso, que es fromage, fromage, fromage. Y otra palabra, bueno, ya con esa dejamos. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras que tienen en común? Que terminan en una E que no es acentuada, una E como esta. Entonces, ¿qué pasa? No se pronuncia. Pongo la X para que sepan, no se pronuncia. ¿Qué es lo que se va a pronunciar aquí? Esa consonante que está antes de la E. La C, por ejemplo, France, 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 la C. France, no estamos pronunciando la E. France, France. Plage, ¿cómo suena esta letra? Los que saben el vocabulario, la Y. Plage, plage. No estoy pronunciando la G con la E, no. Plage. Nuage, nuage, nuage. Igualmente como aquí. Nuage. No se pronuncia la E. Banane. Pronunciamos la N. Banane, banane, banane. Fromage, fromage, fromage. Entonces esa es una regla. La regla número 1. En français, on ne prononce jamais la E finale. Para que tengan en cuenta, es final. Au moins qu'elle soit accentuée. 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 Acentuada. Bueno, ya tenemos nuestros ejemplos. Espero que les quede claro. Y deben tenerlo muy, muy en cuenta. Esta regla, bueno, como todas, de tenerlas muy en cuenta para que, ¿por qué he querido enseñarles estas reglas? Porque si seguimos avanzando y enseñando vocabularios, que verbos y que conjugando verbos, pues van a seguir confundiéndose si no aprenden estas cosas. Ya lo van aprendiendo, lo van poniendo en práctica. Ya cuando encuentren una palabra con una E al final que no tiene acento, pues ya saben que esa E no se pronuncia. Si tiene el acento como esta palabra, se pronuncia. Se pronuncia. Y si esa E, porque tiene ¿cómo se dice? Excepciones. Y si la E se antepone o tiene al final una Z, una palabra que termine por una E y una Z, pues esa E se va a pronunciar, se le va a dar un acento fuerte, como si tuviera una E con acento. Cuando al final termina con una Z, esta E que no tiene acento, esta Z no la pronunciamos, y esta E, por tener al final una Z, se pronuncia como una E con acento.
vuelvo y repito, no es que esta E pase a sonar con un acento, no, esta E sin acento, la Z al final le va a dar el sonido de una E con acento. Bueno, vamos con otra regla, como yo les he llamado reglas de oro, otra regla de oro, con la segunda regla de oro, la segunda regla de oro. Por favor, tomen nota, porque esto es muy importante. Muy importante. Para que aprendamos a pronunciar bien el francés. A mí me interesa mucho que aprendan a pronunciar bien. Y pues, bueno, y lo que yo he aprendido, pues que ustedes también lo aprendan. Que aprendan a pronunciar bien el francés. D'accord, mes frères, d'accord, mes sœurs, mes élèves, es élève, élève. Mis alumnos, mis alumnos. Vamos con la segunda regla. Segunda regla. En francés, las consonantes finales jamás se pronuncian, pero no son todas. Entonces vamos a ver las consonantes que jamás se pronuncian en el francés al final. Jamás se pronuncian al final. ¿Ok? Entonces, en français, on ne prononce jamais les consonnes, las consonantes. Perdón, es lo contrario. Es al contrario, no es doble S, sino doble N. Les consonnes. Las consonantes. Las consonantes. En français, on ne prononce jamais les consonnes, las consonantes. Ponemos aquí finales. Finales. Pero vamos a ver cuáles consonantes. En francés uno no pronuncia jamás las consonantes finales. Y esas consonantes son la S. Esto ya no estoy escribiendo. Voy a tomar otro. La S, la letra T, es T, D, X, X, E, Z. En français, on ne prononce jamais les consonnes finales. S, T, D, X, E, Z. En francés no se pronuncian jamás las consonantes finales S, T, D, X y Z.
E quiere decir I. I, E, Z. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplo. Ejemplo. O ejemplos. Ejemplos. Volvemos con esta palabra. Francés. Francés. Por ejemplo, esta palabra pequeño. Pequeño. Petit. Quand, que es cuando. Con, cuando. Prix, que quiere decir precio. Precio. Esta palabra che. Che. Cuando decimos chez toi, está en la casa de él, chez moi. Chez le médecin, con el doctor. Chez l'infirmière, con la enfermera. Chez. D'accord? Entonces, en français, on ne prononce jamais les consonnes finales S, T, D, X, E, Z. Exemple. Français. Entonces, esta C no se pronuncia. Français, français. La A y la I suena E. Français. Petit. Esta X, perdón, esa T no se pronuncia. Petit, petit. Pequeño, petit, pequeño. Con. Esta D no se pronuncia. Quiero decirles también que cuando la U está al lado de una Q, como en este caso, esa U es muda. Muda. ¿Ok? Esa U es muda. Cuando la U está al lado de una Q, la U es como si fuera una H muda. No se pronuncia Q. La U no se pronuncia. Entonces se pronuncia como si fuera una K, pero como la A y la N tiene un acento nasal que suena O, entonces por eso se pronuncia con. La palabra cuando, con. Cuando. Esta palabra es cuando. Como esa U es muda, entonces la A y la N donde la encontramos así en medio de una palabra es un acento nasal y suena O. Con. Por eso, con. Cuando yo le digo a alguien, depuis quand tu arrives en France, o depuis quand tu travailles, después de cuando tú llegaste a Francia, o después de cuando tú trabajas, depuis quand. No digo depuis quand, no, depuis quand. Entonces esa U es muda y se pronuncia como la A con la N, suena O, con. Entonces, français, que quiere decir francés, o pues sí, cuando en masculino, el francés, para decir que es la lengua francesa, yo estudio francés o yo soy francés, porque si ya es francesa, ya tiene una E aquí, al final. Francés, es la misma cosa, miren, no es fra, francés, suena una O nasal, francés, yo soy francés, con, es la misma cosa. Perpiñón. Ahora no estamos en Perpiñón. Bueno, sí estamos en Perpiñón, pero no estamos enseñando la ñ. Sí, tienes razón. Tu as la razón. Vamos a poner aquí. Bueno, petit, que es pequeño, no se pronuncia esa T, porque aquí está en esta regla. Con, la D no se pronuncia. Prix, la X, que esto quiere decir precio o premio. Grand prix, un premio, precio
pero normalmente para preguntar el precio de algo. Le prix, uno pregunta le prix, uno muestra el objeto, ¿qué es le prix? ¿Cuál es el precio? Vemos que no se pronuncia esta X. Che, lo que les dije ahora, que cuando una al final acompañada de una Z, lo que hace esa Z es que le da más acento a esta E. Esta Z no se pronuncia y no solamente decimos che, sino che con fuerza, che, como si tuviera un acento. Le ponemos un acento imaginario, pero no lo tiene. El acento se lo da a esa Z. Che. ¿D'accord? Che. Vamos a ver esta palabra Perpiñón. Sabemos bien que la G con la N, pues para el sonido de la ñe, o sea la ñ. Y como esta N, igual que aquí y aquí, que es una O nasal, Perpiñón. No es Perpiñán, no es Perpinán, no es Perpinán, ni Perpiñán. Perpiñón. La A con la N, O nasal. O nasal. Espero que me esté dando a entender. Está muy interesante la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí mi alumna presencial ya me dijo que la clase mon élève es mi alumna. Mon élève presencial. Elle dit que la clase super, que la clase está súper. Bueno, entonces ya sabemos esta regla número 2, que en francés uno no pronuncia jamás estas consonantes al final. Estas consonantes al final. Exemple, français, petit, con, prix, che, Perpignan. Este ejemplo no es que la N esté aquí, no. Este ejemplo lo estoy dando, es referente a esta A con la N, que suena una O nasal. Vemos que aquí no aparece la N. Esto es simplemente para explicarle lo de el sonido nasal. ¿D'accord? Esta palabra no está incluida, no la vayamos a incluir pues en los ejemplos, no. Son aquí, los que terminan en ST, D, X, E, Z. Bueno, ya terminamos con esta regla. Terminamos con esa regla. S'il te plaît, un verre d'eau. S'il te plaît, un verre d'eau. C'est la prochaine fois que je te demande un verre d'eau. Un verre d'eau. Esto se llama un tissu. Un morceau de tissu. Un verre d'eau. Un vaso de agua, s'il te plaît. Por favor. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Un vaso de agua. Vamos a borrar y vamos a pasar pues a otra regla. Bueno, vamos a borrar esta palabra aquí para explicarles algo. Tomen nota, por favor. Por favor. Merci. La Z, ya les dije, le da más fuerza a una E cuando esa E está al final, seguida de una Z. Y la ES, cuando una palabra termina en ES,
cuando termina una palabra que termina en. Es así como esta palabra, cerezas. ¿Verdad? Vemos que termina en la ES. Cuando encontramos estas palabras así, esa S no se pronuncia. Esta S ni la E tampoco se pronuncia. Lo que vamos a pronunciar es esta S. Entonces ponemos aquí, le ponemos una X para que sepan que no se pronuncia ni la E ni la S. Lo que pasa con estas palabras que terminan en esa E y una S es que le vamos a dar el sonido de un zumbido. Zzz, zzz, zzz. El zumbido, un zumbido, la S. Porque cuando cuando encontramos una S en medio de dos vocales, como en este caso, aquí está la I y aquí está la E. Esta S está en medio de dos vocales. Cuando sucede esto, esa S se le da un sonido de una Z, o sea, como de zumbido, a esa S. Zzz, zzz, zzz. Cerise, 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 cerezas, cerise, cerise. No se dice cerise, no se pronuncia cerise, no, cerise, 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 ¿ok? Z, cerise, cerise. Entonces lo que aprendemos aquí es que cuando está en este caso esta E y esa S al final, pues no se pronuncian, las eliminamos y como esta S está en medio de estas dos vocales, se le da el sonido del zumbido, zzz, zzz, cerise. Ok. Espero que lo entiendan a la perfección. Ya terminamos pues esto de esta regla. Vamos a mirar otra regla, una tercera regla. Lo que estamos viendo esta regla, eso es al final, es al finalizar estas palabras en el francés, al finalizarlas. Ahora vamos a mirar lo que pasa con la S, lo que pasa con la letra S al final cuando se pronuncia la S al final. Estamos hablando de lo que pasa con la S al final. Este color rojo es muy difícil para borrar. Voy a utilizar otro porque es muy extravagante y entonces es muy difícil para borrar. Ok, d'accord. Hay un saludo a todos los que me estén, hermanos, que me estén saludando. Dios les bendiga, Dios les pague por los saludos. ¿Quieres saludar? Vamos a saludar, hermanos.
para saber quiénes más están en este momento. A ver qué hermanos más nos están viendo nuestra clase de francés. Nuestra hermana Marmara, ¿cómo puedo empezar las clases de la 1? Hermana, pues entra a la página Lluvias de Gracia y se registra y así puede iniciar a ver todos los videos de la clase de francés. Desde el 1 hasta el que vamos ahora, que me parece que es la clase número 21. La clase número 21. Mabe Torres. Muy bien, la hermana dice, lo bueno es que entendimos que era queso. La hermana lee. D'accord, profesor. Juliana López, d'accord. Noemí de Campos. Que si está interesante la clase, Noemí, sí, d'accord. Escribe d'accord. Ok. Y no veo más saludos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te souris? Bueno, continuamos con nuestra clase, con nuestras reglas de oro. Reglas de oro. ¿Qué pasa con la S? En francés, on prononce. En francés, on prononce. O sea, en francés pronunciamos la S al final. ¿Cuándo? Cuando son nombres. Nombres de personas. ¿Por qué? Porque los nombres en francés, o sea, los nombres de las personas no siguen estas reglas. Los nombres, en francés, on prononce la S final avec, con, le, prénom. C'est ainsi? Al final con los nombres. Los nombres. Recuerden que en francés, prénom es el nombre. Y cuando decimos nom, es el apellido. Nom es apellido. Y prénom es el nombre como el María, Carlos. Entonces, en francés, on prononce la S final avec, con, le, prénom. Me falta una S. Con los nombres, ¿d'accord? Con los nombres. Por ejemplo, ejemplos. El nombre Gladys, por ejemplo, Gladys, Andrés, los nombres vemos que son nombres no franceses. ¿Ok? Lo voy a poner en español. Nombres no franceses. Para que lo recuerden. No franceses. Gladys,
Andrés, si tenemos por ejemplo Luis, ¿qué pasa con estos nombres en el francés o cuando ya los pronunciamos en el francés? Que son nombres que no son de origen francés, no son franceses, son nombres de origen latino o del español. Bueno, estos nombres, al pronunciarlos en el francés, claro que sí, se pronuncia la S. Esta S se pronuncia Gladys, Andrés, Luis. ¿Qué pasa? Le vamos a hacer un acento, vamos a hacer un acento más fuerte aquí en la I y la S, en la E y la S, en la esta I, S, y pronunciaríamos Gladys, no Gladys. No Gladys, ni Andrés, ni Luis, sino le vamos a hacer un acento a esta I con la S. Gladys, 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 no Gladys, Gladys, Andrés, 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 Gladys, Andrés, Luis. Esta es la diferencia. Las pronunciamos, pero al final le hacemos un acento. Al final, o aquí para que lo recuerden, hacemos un acento en la última sílaba. ¿Ok? Solo esta S se pronuncia en estos nombres, prénom, pero que no son de origen francés. Estos nombres no son de origen francés. Entonces, Gladys, Gladys, Andrés, 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 Luis, Luis, Luis. Ya, si es un nombre de origen francés, aquí lo pondré, francés, como el nombre en francés Luis. Luis en español se pronuncia Luis, Luis, Luis. Así se escribe Luis en francés y esa S no se pronuncia. Vuelvo y aclaro, esta S en el para el francés, los nombres que no son de origen francés, la S se pronuncia haciendo un final, al final hacemos un acento en la última sílaba. Y los nombres que son de origen francés, aquí le voy a poner origen, origen francés, como Luis, Louis, vemos que se escribe Luis, esa S no se pronuncia. Y pronunciaremos Louis. La O con la U suena U, Louis, Louis. Esa es la gran diferencia. Si son de origen francés, la S no se pronuncia. Ya si es de otro origen, como latino o español, las S se pronuncian haciendo un acento en esa última sílaba. Gladys, Gladys, Andrés, Andrés, Luis, Luis. Y de origen francés, la S no se pronuncia. Louis, Louis, Louis. Para que pues les quede claro. Esa sería nuestra tercera regla. La tercera regla. La tercera regla de oro. La troisième règle. Troisième règle d'or. Troisième règle d'or.
la tercera regla de oro. Bueno, ya podemos borrar. ¿D'accord? Que aquí dice una hermana que si por favor la deja copiar, que Hermana, la que me está diciendo que por favor la deja copiar, no me responde. yo no me puedo hacer a un lado y esperar porque pierdo tiempo. Todo esto queda pues registrado después de que este en vivo termine. Con todo respeto, hermana, el video queda registrado y puede devolverlo, adelantarlo, todo lo que desee. Yo no puedo ponerme así a esperar que los hermanos copien porque yo pierdo tiempo. Entonces, seguimos con esas reglas. Espero me comprenda la hermana. Bueno, no tenía que borrar aquí las reglas de oro. Vamos con otra regla. Importante, muy importante esto de las reglas. Así como las reglas de las vocales, igual estas reglas son muy importantes para que aprendamos y nos volvamos unos expertos leyendo el francés y pronunciándolo. Si las ponemos en práctica, estoy seguro que van a leer muy bien, van a pronunciar muy bien. Ya les digo, pronunciar palabras que ustedes no saben qué significan, pero que las van a leer, las van a pronunciar. Que es lo más importante. Pronunciar, leer. Complicado para borrar esto. C'est compliqué, difícil, très difícil. Bueno, Sí, es que vamos a no te escribo. ¿a dónde? Más abajo, a la mitad. Por ahí, eso. C'est difficile la vie comme ça. Es muy difícil la vida así. C'est difficile la vie. Bueno, mira. Vamos, bueno, en vez de escribir con este rojo porque me está haciendo mucho mal, vamos a escribir. Bueno, escribimos otra vez. Les règles de oro. Las reglas de oro. Les règles d'or. Les règles d'or. Entonces vamos con nuestra otra regla. Una cuarta regla. ¿Por sí? ¿Cómo? No. Voy a escribir una frase y primero la voy a escribir, luego les voy a de qué se trata esta cuarta regla. Pues se las traduzco. J'enseigne le français depuis 12 ans. J'enseigne le français depuis 12 ans. Yo enseño el francés después de 2 años o hace 2 años. Depuis es después. ¿Ok?
J'enseigne le français depuis 12 ans. Normalmente lo estamos leyendo normal. Solo pues para que sepan la traducción, yo enseño el francés después de 2 años o hace 2 años. Este después es hace 2 años, hace. Sino que en el francés manejamos esto o se maneja esto, no sé, esta palabra hace es el verbo faire. Entonces uno no dice, yo enseño el francés, a fait, por ejemplo, este verbo que es el verbo hacer. Entonces yo no puedo decir a fait, no puedo hablar así, sino depuis. En español decimos yo enseño el francés hace 2 años o después de 2 años. Lo normal es que uno digamos hace 2 años, pero en el francés depuis. ¿Qué esta regla qué es lo que quiero decir? Que las frases al final en francés, para que nos demos a entender mejor cuando hablemos una frase, normalmente sería j'enseigne le français depuis 12 ans. Normalmente, j'enseigne le français depuis 12 ans. ¿Qué se va a hacer? Y lo que enseña esta regla es que la última sílaba la vamos, vamos a hacer un ejercicio en esa, se llama lineal. ¿Qué quiere decir? Que yo enseñé le français depuis 12 ans. Hasta aquí va a tener un mismo nivel. Yo enseñé le français depuis. Así. Y luego en esta parte cae el acento. Yo enseñé le français depuis 12 ans. ¿D'accord? Yo enseñé le français depuis 12 ans. Tiene una diferencia. No vamos a hacer acentos palabra por palabra, no vamos a decir j'enseigne le français depuis 12 ans. No. ¿Y qué pasa con esto? Nos da un mejor sonido en la frase. Nos da un mejor sonido, nos hacemos entender mucho mejor y suena más a francés. O sea, suena más, no el idioma, sino que suena más, la persona que está hablando suena más a que sea un francés. No quiere decir que vamos a hacer un francés y que vamos a hablar perfecto como un francés, no, pero se va a asimilar más a como si estuviera hablando un francés. La idea no es volvernos franceses, esa no es la idea, no. Pero nos van a entender mejor y que nos va a ayudar a la pronunciación. O sea que vamos a mantener una línea así desde que inicia la frase, inicio, y aquí tenemos el final de la clase, de la frase. Así. La última sílaba cae. Vemos que cae, tiene un descenso, no sube. No estamos pronunciando j'enseigne le français depuis 12 ans. No está subiendo. J'enseigne le français depuis 12 ans. No, baja. J'enseigne le français depuis 12 ans. Como que aquí en la última sílaba, en la última palabra descansamos. J'enseigne le français depuis 12 ans. Bajamos. Empezamos con fuerza. En toda la frase la pronunciamos con fuerza y en esta última palabra bajamos, como descansamos, como cuando estamos bajando, vamos a bajar las escaleras, ¿verdad? Las escaleras y llegamos al último escalón y allí es donde descansamos. Así quiero darme a entender con estas frases. Si lo intentamos, cuando decimos, por ejemplo, yo soy de la iglesia La Luz del Mundo. Je suis de l'église La Lumière du Monde. Je suis de l'église La Lumière du Monde. No es igual que decir je suis de l'église La Lumière du Monde. Vemos que
es totalmente como esta varita. Je suis de l'église la lumière du monde. No hay ni sube ni baja. La idea no es hablar así. No es je suis de l'église la lumière du monde. No. Je suis de l'église la lumière du monde. Je suis de l'église la lumière du monde. ¿D'accord? Esa es la idea que quiero que la aprendan. Nos va a permitir un francés más mejor pronunciado, nos van a entender mejor. Por ejemplo, yo me llamo, o yo soy mexicano, je suis mexicain, je suis mexicain. No es igual que decir je suis mexicain, je suis mexicain, je suis mexicain, je suis mexicain. Descansamos. Je suis mexicain, je suis mexicain, je suis mexicain. Esa es la idea que quiero darles. Que al final empezamos en un mismo nivel, iniciamos en un mismo nivel. Je suis mexicain, je suis mexicain, je suis de l'église la lumière du monde, je suis de l'église la lumière du monde, je suis de l'église la lumière du monde. Esa es la idea que quiero que aprendan en esta cuarta y última regla. ¿D'accord? O sea, que en esta regla iniciamos una frase en una forma lineal, la conservamos hasta que lleguemos a la última palabra o sílaba, hasta la última sílaba, y bajamos esa fuerza. Conservamos la misma fuerza con toda la frase hasta que nos encontramos con la última sílaba y bajamos. J'enseigne le français depuis 12 ans. J'enseigne le français depuis 12 ans. J'enseigne le français depuis 12 ans. D'accord? ¿Tu as compris? Oui. D'accord. ¿Comprendieron, mis hermanos? Espero que sí. Espero que lo hayan asimilado. Estas 4 reglas, sumándolas a nuestra primera regla, que fue la de las vocales. Nuestra primera regla. Las vocales. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a borrar. Ya terminamos esto de las reglas. Si lo aprenden, super, super, formidable. Palabras que se parecen al francés, se escriben igual. Super, super, formidable. Se escribe igual. Formidable. Tu étais formidable. Y hay una canción en francés, una canción que pronuncia así, y casi toda la canción dice que tú eres formidable, que tú has sido formidable. Formidable. Tu étais formidable. Tu étais formidable. Tu étais formidable. Dirá alguien, un alumno de francés, que no estamos en clase de canto. Pero resulta que como son canciones en francés, pues algo entienden. Formidable se escribe igual que el francés al español, super también, pero se pronuncian diferente. ¿Qué más queremos en esta noche enseñarles? O quiero yo pues enseñarle a los hermanos más reglas. Quisiera pues, por ejemplo, aprovechar el tiempo. Todavía nos quedan 20 minutos. Aparte de estas reglas, para que lo tengan en cuenta, sí lo voy a escribir en español en este momento. Y ya lo había comentado alguna vez, todas las palabras, aunque hay excepciones, pero muy pocas, todas las palabras que en el español, en el castellano, terminan por DAD, como nacionalidad, fraternidad, se anula la DAD y se reemplaza por una T con una E y acento agudo.
Entonces vamos a escribirlo aquí, en español. Ya, estos marcadores no quieren escribir. Todas, mejor dicho, voy a poner no todas porque hay unas excepciones, pero es muy pocas las excepciones. Palabras, las palabras que en el español terminan en dad, D-A-D, coma, al francés, se reemplaza o remplacer avec Z, se reemplazan por una T y una E con acento. Las palabras que en español terminan en dad al francés se reemplazan por T y E. ¿Tú di que va a copiar en español? Oui, Ah, je dis que j'ai En pas français? écrit en espagnol, ¿En francés o en español? espagnol. Ah, Mais dans ce cas, j'ai écrit, double E, double E. j'ai dit que j'ai écrit en espagnol. Y c'est ça, bien. D'accord. Un ejemplo, exemple, o varios ejemplos. 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 En este caso se las voy a escribir para que, pues, porque estamos hablando de las que terminan en dad. En nacionalidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa dad? Y la reemplazamos por una T con una E. Entonces, al francés, ¿cómo dirá? Nationalité. Vemos que esa E tiene acento, se pronuncia la E. Nationalité. Nacionalidad, nationalité. Esto es muy fácil de asimilar. Por favor, muy fácil. Casi que toda la palabra se escribe igual. Y no es porque se escriba igual o parecido, sino que la pronunciación es lo que nos facilita esta clave. A mí no me la enseñaron así. A mí en francés no me dijeron todas las palabras que en su lengua español terminen por D, entonces usted llega y le pone, la elimina la DAD y la reemplaza por una T y una E. A mí no me enseñaron así, pero yo lo asimilé así y así quiero enseñárselos a ustedes. Dirá alguien que sea un experto en francés, no, pues esa forma tan rudimentaria de enseñar el francés, no la encuentro rudimentaria, la encuentro muy práctica, así lo aprendí yo y es la verdad, así se pronuncia de una forma muy bien, casi que excelente. Nacionalidad, anulo la DAD y la reemplazo por la T con una E y acento. Nacionalité. Nacionalité. Vamos a ver fraternidad. Fraternidad. ¿Qué hacemos? Anulamos y cambiamos por una T, E con acento. Fraternité. Nationalité, fraternité.
fraternité. Nationalité, fraternité. Hay una excepción, por ejemplo, la palabra igualdad. No se dice igualité. No se dice igualité. Vamos a ver. Que, por ejemplo, las tres frases que dice que se llama la divisa francesa, la devise francés. Y son tres clases, tres palabras muy, se llama fraternité, égalité et liberté. Esa es otra palabra. Por ejemplo, la libertad. Libertad. Esa AT la anulamos y la reemplazamos por una T. Liberté. En este caso, solo ponemos la E. Liberté. Liberté. Anulamos la AT y dejamos la E. Liberté, fraternité, nationalité. Y la palabra igualdad les estaba hablando. Igualdad. Vemos que termina en la DAD, pero al inicio de la palabra no se escribe igual. Égalité. Égalité. Accent. Accent. D'accord? Égalité avec accent. Igualdad. Égalité. Oui. Égalité. Ah, la deux. Empezó, terminó. Parle plus fort, s'il te plaît. Empezó, terminó. ¿Cómo así que empezó, terminó? Empezando y terminando. Acento. Égalité. Entonces, vemos que se termina, cumple con esta norma, pero esta es una pequeña excepción que no se dice igualité, sino égalité. La palabra igual se dice égal, égal, hasta aquí, égal, égal, igual. No se dice, no. Égal, igualité. No se dice igualité, sino égalité. Esta E tiene acento, l'égalité. Nationalité, fraternité, liberté. Y así todas las palabras que encontremos con DAD, DAD en el español, solamente es suprimir la DAD y la reemplazamos por una T con una E y E con acento. T, E, accent aigu. Este se llama accent aigu. Esa es otra pequeña, pues, una pequeña clave, regla de oro. La llamo así, para que lo tengan muy en cuenta. Es muy fácil, toda para, por ejemplo, se pronuncia como en el español hasta aquí, nationalité, fraternité, fraternité, liberté, liberté. Es una pequeña regla de oro. Vamos a ver otra regla. Otra regla. Bueno, vamos a borrar desde aquí apenas. Esperando que les esté agradando esta clase, la cual vuelvo y recalco, si la asimilan, si se la aprenden, sería súper, porque van a leer muy bien y van a pronunciar muy bien.
Vamos a ver palabras, las palabras que en el español terminan no, inician por estas dos letras, que inician por la IN. Por ejemplo, internacional. 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 En el español. Internacional. ¿Qué pasa? En el francés es todo lo que empiece así por IN al francés. Vamos a escribirla ahora en el francés. Vemos que hasta aquí se escribe igual. ¿Qué cambia aquí? Esta C. Vemos que la C ya tienes una T en el español. Al francés tiene una T. Lo fácil de estas palabras es que se pronuncia en el francés, solo que se escribe con una T, pero la pronunciación es igual. Es como si esta T fuera una C. Me voy a entender. Y aquí esta IN, esta I se convierte en una A. Todo lo que en el español empiece por IN, al francés inicia por una A. O sea, ¿cómo se pronuncia? Internacional. Es muy fácil. Internacional. Esto es por gramática, pero se pronuncia como una C. La T se pronuncia como una C. ¿Ok? Aquí. Internacional. 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 Vous cherchez ici, s'il te plaît? International. En français. Merci. Internacional. Por ejemplo, interdepartamental. Interdepartamental. Interno. Sobre todo esto que les estoy enseñando es para que tengamos en cuenta el inicio. Inician con la IN, esa I se pronuncia A. Internacional. A. La palabra interno. Está ahí, suena A, interne, sino que también a la vez quiero decirles que todo esto que en español se dice nacional, por ejemplo, nación, nacional, nacional, el emblema nacional de un país, nacional, la C se cambia por una T, pero se pronuncia igual. Nacional, nacional.
dijimos interno, interno, interno. Estamos. Tenía la duda de que aquí tenga una E. Interne. No se pronuncia in, sino a. Interne. Interne. Integrar. Intégrer. Intégrer. Esta. Pronunciamos intégrer. Cambiémosla. Integración. Integración. La integración. Integración. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en esta regla? También la llamo una regla, que si esas palabras en el español son nacional, la cambiamos esa C por una T, pero se pronuncia igual, como la C. Nacional, aquí dice nacional, nacional. Y a la vez estamos aprendiendo que así no sea que termine aquí por nacional como esta interno, interno, pero inicia por la I y la N, interne. Esa I suena A o se pronuncia A. Interne, interne, integración, la integración. Ok, sí. Aquí tenemos, esta E, perdón, tiene un acento agudo. Integración. Porque si no le pongo el acento, no, ante, no puedo decir ante. Sin acento diría ante, sonaría integración. Y necesito que suene normal la E, integración, con el acento. ¿De acuerdo? Espero que me entiendan esto. Todas las palabras que en el francés inician por la IN se pronuncia esa I, A. Esa I se pronuncia A. No diremos internacional, sino internacional. Espero que les haya quedado claro. Bueno, mis hermanos, esta clase se terminó. Para mí pues, fue también un placer que la hayan disfrutado, que hayan aprendido. Yo siempre preparo más de la cuenta y yo me preocupo y pienso que el tiempo no me va a alcanzar o que el tiempo 1 hora y media va a ser mucho y que lo que estoy preparando es poco, pero resulta que me sobra trabajo, me sobra para la próxima vez. Entonces hasta aquí fue esta clase. Mon désir, mi deseo, mon désir, c'est que la paix de Dieu demeure dans votre cœur, que la paz de Dios more en sus corazones, en sus corazones. Les enviaré el audio de los libros de la Biblia para que se los aprendan, para que aprendan a pronunciar. Au revoir, à la prochaine, salut.